pueden conocer el concepto de la epidemiología, la evolución histórica, algunos aportes que nos da la especialidad y cómo aplicar el razonamiento epidemiológico, digamos, de manera inicial. Después lo voy a desarrollar durante el curso, ¿verdad? Y algunas aplicaciones. Con respecto a la estructura de la sesión, voy a basarme en el concepto de la epidemiología fundamentalmente para que ustedes se puedan guiar. Les voy a dar un recorrido histórico corto, breve, los aportes, las aplicaciones y qué viene hacia el futuro. ¿Qué va a pasar con esta especialidad que está subespecializándose cada día más? Dentro de lo que es conceptual, lo que hay que entender, siempre arranco etimológicamente, o sea, por la raíz de la palabra, debido a una palabra compuesta por tres elementos. Epi, que habla sobre enfermedad, sobre la relación cultural, demos, habla de población, pueblo, y logos, como todo lo que termina en logía, está basado en ciencia, es tratado o estudio. Como verán, algunas afirmaciones que voy a exponer no son demasiado antiguas, dado que la formalización de la especialidad sufrió el mismo proceso que la salud pública. Se organizó, si bien había ya actividades epidemiológicas realizadas alrededor del mundo, no había una formalidad y en la década de los 60 más o menos, sobre todo los británicos y los americanos, los norteamericanos, son los que empiezan a organizar esta especialidad. Uno de ellos, McMahon, y habla de que la epidemiología es un estudio de distribución, que analiza la distribución de la enfermedad y a partir de esa enfermedad las características o determinantes o factores que la acompañan que me permiten determinar si está presente o no. Por eso habla de prevalencia. Seguidamente, en el mismo año podemos anunciarle, comentarles, solamente lo que habla, además de la distribución, es una condición de la adaptabilidad que tienen las poblaciones humanas o de los factores que influyen en la distribución de la enfermedad. La respuesta humana o los factores que la rodean. Seguidamente, una definición que repite, pero habla solamente del estudio de la enfermedad, y acá también de la salud de las poblaciones. Una visión mucho más amplia, más positivista, teniendo en cuenta que, como hemos dicho en la primera clase, el epidemiólogo no solo ve la enfermedad igual que el clínico, sino que analiza también las cuestiones de la salud. También se interesa saber por qué algunos son sanos y otros se enferman. Entonces, al buscar el contraste, al buscar esa diferencia de riesgo, encuentra verdades o encuentra afirmaciones que son muy útiles para la prevención. Habla también de distribución, un término que van a encontrar en muchas definiciones de diferentes autores. Aquí lo que habla, como dice aquí, poblaciones específicas, es porque una de las funciones de la epidemiología es encontrar o descubrir poblaciones vulnerables. Esto quiere decir que, si bien no abandona el tratamiento de toda la población, le interesa primero o priorizar sobre los que pudieran tener algún elemento que los acerque a la enfermedad. Por eso, poblaciones específicas y la aplicación al control. Recordándoles que para los epidemiólogos salubristas, la palabra control es el sinónimo de curar de manera clínica, ¿no? Nosotros no curamos, sino controlamos. Es imposible pensar en una especialidad de población que abarca muchos casos a la vez, que podemos hablar de curar un problema. Solo ha habido un solo problema de salud en el mundo que ha sido erradicado de la faz de la Tierra, que es la viruela humana. Esto es porque se cumplieron dos conceptos. Primero se eliminó, por lo tanto se disminuyó la cantidad de casos, y después se eliminó el agente, el virus viruela humana, de la circulación ambiental. Está guardado en laboratorios clase 4, son laboratorios especiales donde tienen autorización de guardar agentes biológicos peligrosos, sobre todo la viruela, el agente del toxoide tétanico, el antrax y otros que tienen que estar bajo seguridad, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que habla del control de los problemas de salud. ¿Qué significa controlar? Como le dije, el sinónimo de curar es establecer un
escenario con diferencia al que ya existía de menor riesgo y con menor dinámica de casos, o por lo menos que ya el problema sea, digamos, de no tanto impacto o que se haga más lento la evolución del mismo. Históricamente la epidemiología podríamos dividirla en 4 eras, hasta llegar a la actualidad. La que nos lleva al primer estadio es la que hace referencia a una característica de los científicos y de las personas cuando no tienen todo el conocimiento, que lo primero que uno hace, y lo van a aprender ahora en semiología, es aprender a describir las cosas. Lo primero que uno tiene que saber es, por lo menos, decir, bueno, ¿qué tengo enfrente? ¿Qué problema es? ¿Y qué características tiene? También van a aprender clínicamente. O sea, está vivo, tiene tanta respiración, tiene tanta presión, está activo, no está inactivo, tiene decúbito hábil o no, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que uno hace, sin desesperarse, lo primero que se hizo es establecer datos, información estadística, y esa información estadística permitió posteriormente evaluar algunas poblaciones o algunos problemas de salud que se iban conociendo. Seguidamente, a partir de los años 80 del siglo XIX, con la evolución de la microscopía y de algunos elementos del laboratorio, se empezó a aislar los microorganismos, ¿verdad? O sea, si no hubiera existido esa fase de la microscopía de los prismas, no hubiera podido haber sido posible identificar elementos microscópicos que son responsables de las enfermedades transmisibles. Esto fue predominante hasta la mitad del siglo XX y posteriormente, lo voy a describir con más detalle, aparece la ciencia médica prolongando la vida de los pacientes, mejorando con los antibióticos, mejorando con algunos medicamentos que empiezan a desarrollarse a través de la farmacéutica y generan que esta supervivencia del hombre permita la exposición a agentes que producen enfermedades llamadas crónicas o degenerativas, que antes no se veían porque la esperanza de vida era más cortita, te morías antes, no llegabas a demostrar la enfermedad crónica. Al superar o al controlar estas enfermedades y al vivir más tiempo, 2 factores fundamentales, se empezó a ver obviamente una mayor cantidad de enfermedades que antes, como les decía, no era posible verlas en todo su esplendor, ¿no? Era más probable que si te agarras diabetes hasta esta época, te mueras antes de los 30 años. ¿Y de qué te morías? De una infección, de un infarto silente, de una gangrena por obstrucción arterial periférica, o por evidentemente una hiperglucemia, una cetoacidosis, como ustedes van a aprender a ver esos cuadros clínicos, en el cual la glucemia se dispara, no la puede controlar porque no hay insulina que la baje, y el paciente fallece. Finalmente, una época en la que se le llamó epidemiología por 2 situaciones. Evidentemente, el aspecto ambiental que empieza a decaer, el desarrollo de a partir más que todo de esta época y hacia adelante, sobre todo al final del siglo XX, la observación de la epidemiología como una ciencia colectiva, no del individuo, sino la observación colectiva y de conjunto. Para cada era, lo que les voy a demostrar en cada lámina es lo que predominaba, un paradigma, o sea, una idea consensuada, en la que todos más o menos estaban de acuerdo, y en la que nadie la discutía. Se podía seguir investigando, pero nadie la discutía. Seguida de un análisis, y obviamente, al conocer el paradigma y el análisis, alguna actividad que pueda controlarla o moderarla. En este caso, en esta época destacan las estadísticas sanitarias. Aquí lo que predominaba era un paradigma del miasma, que viene de Hipócrates. Decían mis profesores de primer año allá en la Facultad de Medicina que posiblemente Hipócrates nos haya castigado mucho porque permaneció su teoría muchísimo tiempo, muchísimos siglos, ¿no? Hasta que, bueno, el bueno de Newton descubre los primas, se desarrollan otras cosas, Fleming se tropieza con la penicilina y etcétera, y bueno, empieza a suceder el Koch se tropieza con el bacilo de Koch y empieza toda la evolución, ¿verdad? Aquí, evidentemente, no había otra manera que identificación de individuos a través de la muerte o a través de la enfermedad.
Mórbido significa enfermedad, mortalidad obviamente por la muerte, y empieza a surgir la posibilidad de crear estadísticas, o sea, mínimamente recolectar información, organizarla y clasificarla para tener una base mínima de datos. Obviamente manual, en cuadernos, libros, etcétera, pero ya existía algo, una base de reconocimiento. Basado en estas muertes o enfermos, uno podía, entendiendo el paradigma, decir, bueno, si todo viene del exterior, tiene que ver con el suelo, el agua y el aire, no tendríamos otra cosa que controlar lo que afectara a las aguas, afectara a la tierra o afectara al aire, ¿verdad? Entonces, esa fue una medida que tiene que ver mucho con no tener más herramientas que la higiene. Recuerdo también una anécdota con un profesor, un maestro, cuando nosotros estábamos terminando de cursar ya la medicina, ya éramos prácticamente médicos, y nos recordaba que cuando él estudiaba no había muchas alternativas terapéuticas. Y él por lo menos arrancaba diciendo, tiene que hacer tal dieta y mantenerse en esta cuestión higiénico, ¿no? Limpio. Y lo demás es, bueno, lo que tengamos y hay que ver lo que pasa. En cambio ahora tenemos muchísimas herramientas de diagnóstico y tratamiento, los cuales aplicadas correctamente, no, más allá de que no debería olvidarse algunos principios fundamentales, que ahora no sé por qué algunos colegas se olvidan de decirlo, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo, además de medicar a un paciente, ponerlo a un cierto régimen dietético para favorecer quizás la absorción del medicamento, o mejorar la estabilidad orgánica del tubo digestivo como vía permeable de absorción, ¿no es cierto? Ahora que se discute mucho también lo de la microbiota o de la flora microbiana intestinal como un elemento importante del equilibrio homeostático del cuerpo, ¿no? Que consigue uno tener mejor capacidad inmunitaria si tiene mejor estado intestino. Pero esto lo dominó hasta finales del siglo XIX. Algunas evidencias. Bueno, tenemos una evidencia basada en una recolección de información que hizo este caballero, hay varias, ¿no? Destaco la de John Grant, mucho antes, él ya recolectaba información y hizo una historia sobre la muerte, ¿no? Bills of Mortality, presenta una información, posteriormente, ya mucho más avanzado, los 5 años después casi, William Farr lo que hace como responsable de estadísticas médicas, que hace tiempo que data esta información, ya acomoda la mortalidad de acuerdo a diferentes características, a fuentes laborales, como por ejemplo las minas, a lugares de estadía, como las prisiones, y esto para nosotros también sigue siendo un elemento más allá del tiempo, un elemento importante. ¿Por qué? Porque las prisiones son lugares de hacinamiento, ¿verdad? Al igual que algunos hospicios, orfanatos, asilos de ancianos. A mi jefe de medicina de adultos no le gusta que le diga asilos, pero bueno, casas de reposo, si ustedes quieren, de adulto mayor, o casas de adulto mayor, o residencias, donde como permanecen, muchas personas están permanentemente encerradas. El hospital lo dejamos como paréntesis porque uno vaya a tratar de curarse. Pero en un hospicio no está enfermo necesariamente, pero convive permanentemente en un mismo sitio y no se mueve de ahí. Esos lugares, al estar tan cerca la gente, favorece la transmisión de algunos problemas de salud, ¿cierto? Sobre todo los muy infecciosos. Bueno, la mortalidad entonces no quiere decir que los casados tengan mayor predisposición a morir, ni mucho menos, pero él lo clasificó de esa manera. Y algunos estudios, según la necesidad de la población, basados en fluctuaciones de la formación de familias o tendencias basadas en variables como el analfabetismo, ¿no? ¿Qué le pasaba a los analfabetos con respecto a una persona educada? ¿Quién acude antes? ¿Cómo se maneja el tema del riesgo o del peligro? Está claro que una persona mejor formada, con mayor conocimiento, detecta el peligro antes, lo percibe antes, y por lo tanto acude antes a la asistencia médica, no se deja pasar. En cambio, una persona por ahí que no mide o está acostumbrada al dolor o al esfuerzo o al desgaste, la cosa por ahí no le llama la atención hasta que es muy grande y evidentemente lo debilita. Y es ahí donde van a encontrar ustedes también, cuando escriban historias clínicas, las historias clínicas de muchas personas
Pero uno se van a preguntar, ¿por qué tardó tanto? ¿Esto era un problema silencioso que por ahí se anunció lo último o qué pasó? O evidentemente aguantó, o no fue por alguna otra circunstancia, vivía lejos, no tenía plata, tenía miedo, qué sé yo, un montón de cosas que intervienen en lo que es el saber por información. James Flynn, otra evidencia de esa época estadística, nos deja una recopilación de un problema que sucede en un barco, en donde algunos individuos manifiestan algún trastorno, seguramente tiene que ver con lo neurológico, piel y faneras, que se llama escorbuto. Sí lo leyeron alguna vez el escorbuto, ¿no? En bioquímica lo tienen que haber visto cuando vieron vitaminas, ¿verdad? Vitamina C, ácido ascórbico, cuando hay deficiencia muy largas. Recuerden que para que haya una deficiencia vitamínica tiene que haber una carencia muy larga. Definitivamente, o no la absorbe o tiene un desgaste por falta de ingesta, por lo menos de 6 meses, 2 años, a veces tiene que pasar mucho tiempo. Por eso son raras de ver, ¿no? En ese sentido, esta persona aplica un modelo empírico en el cual da un tratamiento con jugo de frutas, y en este caso son 2 cítricos, en los cuales él no sabía la vitamina C, olvídense, ni se imaginaba. Dice, aplicamos este modelo higiénico-dietético a través del uso de limón y naranja. ¿Y qué creen que pasó? Mejoraron los pacientes. O sea, utilizó un mecanismo a través del cual no lo sabía y se la jugó. Por ahí era lo único que tenía hasta en el barco. Como solemos decir, le pegó de chiripa, de casualidad, ¿no? O lo descubrió. Bueno, todavía estamos en una época en que el ser humano no tenía todo el desarrollo científico y por lo tanto la afirmación, es decir, mejoraron, se aplicó porque le fue bien. Empirismo. En la segunda era, ya lo que ocupa en general esta segunda era es la posibilidad de identificar agentes biológicos como responsables de algunas enfermedades. Y es por eso que sale la teoría microbiológica del germen, lo que sustenta la teoría unicausal, ¿no? Es fácil, ¿no? Tengo un germen para la enfermedad, si están presentes los dos en un mismo paciente, está enfermo de eso, no hay ninguna duda, ¿no? Entonces aquí la idea es que el aislamiento de un solo agente, una enfermedad, un agente, una enfermedad, un agente, una enfermedad. Entonces el modelo de causalidad se basa en la posibilidad de aislar y cultivar ese agente. Hay algunas cosas, hay algunos casos que no se puede cultivar, pero sí se puede aislar. Esa es la gran diferencia entre el bacilo de Hansen y el bacilo de Koch, por ejemplo. El bacilo de Koch se puede aislar y cultivar. El bacilo de Hansen no se puede, y queda la lepra. Son Mycobacterium también, por si acaso. ¿Cómo se aísla? Se raspa la herida, se buscan las heridas y de ahí se trata de observar y aislar. Pero no se puede cultivar, ¿no? Es una gran diferencia. Y así múltiples ejemplos. Y esto permitió que se pudiera aplicar y observar el modelo de transmisión experimental. Seguramente le habrán sufrido algunos animales de experimentación en los cuales han probado y cómo se transmitieron los datos. Y aquí, bueno, el que más destaca es Robert Koch, es el descubridor del bacilo de Koch, ¿no? Los BAR, bacilos ácidos de Koch resistentes, ¿se acuerdan? Muy importante porque ningún médico que se gradúe no puede no conocerlo. ¿Por qué? Porque mínimamente en su vida por lo menos va a haber una TV. Mínimo, les garantizo. Sobre todo viviendo en países en vía de desarrollo. Seguramente un TV van a ver. O pulmonar o extrapulmonar. Mucho más probable, 90% de las veces que van a ver un pulmonar. ¿Ya? Y algún extrapulmonar que se escapa, hasta el mejor colega o el mejor médico se le escapa. Yo soy uno, ¿no? Diagnosticar después de mucho tiempo uno de ovario o uno de testículo es lo más difícil del mundo. Sí he visto por Mycobacterium bovis, que se transmite por la leche de vaca, sí lo he visto en un niñito, lo hemos diagnosticado con un pediatra colega, me ayudó, porque evidentemente también de donde venía formado no había ya, porque todas las vacas se vacunaban, pero cuando llegué a Bolivia descubrí que no todo el ganado era inmunizado o controlado y eso da un margen de error, ¿no? Entonces, bueno, me enseñó un colega que ya conocía la enfermedad. Fácil acá. Aquí, evidentemente, el modelo preventivo que tenemos es evitar que la gente pase de un huésped a otro. Entonces, son todas las medidas que se llaman de aislamiento,
todo lo que tenga que ver con la posibilidad de tomar el agente y transformarlo en una vacuna. Ahora hay 4 técnicas, ¿no? Antes había 3 nada más. La vacuna atenuada, que significa atenuado, que el microorganismo está vivo, pero tiene menor capacidad de daño, pero puede provocar respuesta inmunogénica o respuesta antigénica, que sea muerto, el mismo, pero que no tenga vida, pero su sola existencia sea reconocida por el organismo. 3, que sea una partícula antigénica, que es una parte, generalmente la bacteria es una parte de la membrana citoplasmática, es una proteína que reacciona con el organismo. Y 4, las que salieron ahora mucho con el COVID, que son las de ARN, las vacunas nuevas de ARN, bueno, que son lo top, que inclusive han permitido tener vacunas contra el cáncer. Ya hay vacunas experimentales contra el cáncer, son muy buenos, todas son a partir de ARN, ¿no? Las últimas. Aquí todavía la idea de pensar epidemiológicamente en conjunto costaba, primero el individuo prevalece sobre la población, por esos casos y muertos. En esta etapa tenemos que destacar al llamado padre de la epidemiología, que es John Snow. Yo graciosamente siempre le digo José Nieves, pero bueno, John, lo que es un médico británico, el cual le toca una época de enfrentarse a primero fue brote, después epidemia de cólera, en Londres. En una calle, él destacó una investigación en la que se llama Broad Street, y en la cual él establece el primer intento de método epidemiológico de investigación. Interpone una hipótesis, la cual no se la creían, porque tampoco sabían quién producía el cólera. Ustedes sí lo saben, ¿verdad? Es un vibrión, ¿verdad? Vibrión cólera, vibrión porque tiene una forma rara, ¿no es cierto? Y que evidentemente tiene su reservorio o su lugar donde habita generalmente en aguas contaminadas, cálidas, templadas a cálidas, en frías no funciona, y da un cuadro que ustedes van a aprender aquí como síndrome de shock hipovolémico, por ahí lo pueden encontrar, o como de deshidratación extrema, que tiene un parentesco con la pérdida sanguínea extrema, que es cuando perdés más del 20% de volemia, está tu vida jugada, ¿no? O si perdés agua, ¿no es cierto?, a través de la diarrea. Y es una de las enfermedades de denuncia obligatoria, la voy a destacar mucho, en las 20 enfermedades que un médico no puede dejar de conocer, porque son de denuncia obligatoria inmediata ante la sola presencia del caso clínico. Ni siquiera hay que confirmarlo. Vos lo ves explosivo y no podés dudar. ¿No? Tenés que andar investigando, tenés que ya denunciar e investigar. Es una alerta máxima. ¿Por qué? Porque mata en pocas horas. En 4 a 6 horas te mató. Porque, bueno, esta es una de las enfermedades que más diarrea dan en poco tiempo. 14 deposiciones, 20 deposiciones explosivas acuosas. Por eso los que son tratados de esta enfermedad se tratan en camas que tienen un hueco, o en sillas que tienen hueco, porque no llega al baño. No llega. Se deshace solo. Y es tal la pérdida que hay un desbalance hidroelectrolítico, en medio interno, que lo mata al paciente. Lo mata por deshidratación y un desastre. Y colapsa y muere. Con shock hipovolémico el paciente muere al mismo cabo, ¿no? Y por infección, obviamente, ¿no? Después les voy a contar la historia de María la Lavandera, que fue famosa en Centroamérica. La mujer que era portadora crónica de la gente y provocó un desastre. Esta es una demostración de un registro de la mortalidad que tomó Snow para agrupar los casos, porque él le atribuía al agua, su hipótesis era, en el agua está el problema. No sé qué, pero en el agua está el problema. Y él le adjudicó, a través de esta estadística, identificar de dónde venían los casos. Entonces fue relacionando esta información por registros, por semanas, e hizo un mapa. El mapa, que ustedes ven aquí, medio pequeñito, tiene puntitos negros, ¿ven? Esos puntitos negros son casos. Son personas que murieron, porque dice dead, from COVID, ¿no? Y además, él relata, que es un círculo, esto es Broad Street, ¿ok? Y él relata que
la mayor cantidad y densidad de puntitos están más cerca del centro. Y él identifica, es bomba, 2 bombas de agua, porque en esa época, en Londres, el agua se obtenía de manera comunitaria, no había cañería en tu casa. Solo los nobles por ahí podían tener algún tipo de fuente en la cocina. Entonces bombeaban el agua de una fuente común en la calle que abastecía los domicilios. Los baldes se proveían. Como venía de un pozo contaminado, él identificó que en la zona esa había más fallecidos. Cuanto más se alejaban de ahí y usaban otra bomba, había menos gente. Y alguna relación con tomar el agua de ahí también debe haber identificado. Entonces dice, habla a las autoridades y dice, bueno, ¿saben qué? Suspendan esto, no usen el agua de estas 2 bombas. No, que no, ¿cómo sabés vos? ¿Qué vas a saber? ¿Qué sé yo? Y el hombre, por desesperación, tomó una barra de metal y quebró una de las bombas. Le saca la manija. Fue preso. Pero él tenía que jugársela, él quería ir. Y así fue la anécdota de Jon Snow, el cual yo quisiera ir, todavía tengo pendiente de ir a Londres para ver su museo, ¿no? Esta es la bomba. Él lo que hace es inhabilitarla mediante la rotura de esa manija, donde sacaban el agua, ¿no? Fíjense la relación de la bomba con las casas, ¿no? La estructura de la casa de Londres clásica es como una estructura muy finita, hacia arriba, de varios pisos, muy estrechas, son las casas originales, y las bombas en las esquinas. Acá está una que es museo, no hay un pozo ahí. Este era Jon Snow y tiene un museo en Londres. Museo Jon Snow. En la era 3, como les comentaba y anticipaba, el paradigma se transforma en control de las enfermedades agudas y pasa a la transición de las enfermedades crónicas. Esta transición la vamos a analizar viendo demografía sanitaria. Aquí el paradigma es la relación de la enfermedad, ya no es 1 a 1, un germen, una causa, una enfermedad, sino que identifican, dicen, no alcanza para explicar la sola existencia del germen, por ejemplo. O sea, solo tener el bacilo de Koch no garantiza que me enfermo, sino ustedes y yo estaríamos todos enfermos, ¿cierto? Porque ya estamos en contacto con el bacilo de Koch, ya lo hemos tenido el bacilo de Koch, lo tenemos encima al bacilo de Koch, ¿o no? ¿Sí? BCG, al nacer. Entonces, ¿qué es lo que hace que nos enfermemos? Evidentemente una pérdida de la capacidad inmunitaria combinada con ciertos otros factores como la malnutrición, hacinamiento, enfermedades debilitantes, por las cuales el agente atmosférico, no el que yo ya tengo, sino el que tengo, genera una carga lo suficientemente importante como para generar la enfermedad. Asimismo, no todos se enfermarían. ¿Por qué? A ustedes quizás les pase muy avanzada la carrera, pero a mí me tocó también, sí, en cuarto o quinto año, nos tocó ir a enfermedades infecciosas y visitar un hospital que se llama San Juan de Dios en La Plata, en mi ciudad, que le llamamos el tuberculosario y el sidario, porque iban todos los... Es un hospital infectológico. En Bolivia no hay todavía, pero muchos de los países que nos rodean tienen su hospital insignia de infectología, van todos los infecciosos. Y ahí había gente, una sala que era en TV, y tosían, entonces todo el mundo alarmado, éramos jóvenes, no entendíamos nada. Entonces no sean brutos, ustedes son inmunocompetentes, salvo que alguno esté enfermo de gripe o algo, no entran, nada más entraban cómodamente, por ahí con algún barbijo. ¿Se dan cuenta? En la realidad marca que uno tiene más de una causa para justificar una enfermedad. O sea, hay una combinación, cosa que vamos a ver posteriormente. En salud mental lo vamos a analizar la causalidad. Aquí lo que se incorpora como aproximación analítica es el estadístico-matemático, ya se aplican modelos de tablas, lo que ya se había desarrollado previamente era la matemática descriptiva, la etapa descriptiva, ahora se agrega la analítica, donde aparecen términos como riesgo relativo, tipos o diseños de estudios, cohortes, casos y controles, experimentales, prevalencias, y eso permite generar un modelo matemático observacional, analítico observacional, en el cual uno detecta factores. Esa multicausalidad me permite asociar un problema con diferentes características o factores, como por ejemplo elementos que tienen que ver con la forma en la que vivimos, quizá el más complicado de ver.
que como hemos dicho tienen varias variables, tiene diferentes variables como la dieta, el ejercicio, el sueño, la actividad laboral y algunos elementos ambientales, lo que lo hace bastante complicado el elemento de identificar la única causa. No hay una única causa. Y lo nuevo, ¿qué es lo que nos llega hasta nuestro tiempo? Bueno, el desarrollo científico llega a, primero, entre la tercera y cuarta etapa, a relacionar la comunidad, a poder reunir la información de muchas personas, poder establecer con cierto grado de certeza cuáles son los cuadros clínicos de cada enfermedad, con poco error, establecer los niveles de estudio a nivel molecular, ya estamos en la biología molecular muy enraizada, ya está la terapia genética, en la cual se analiza inclusive el perfil genético del huésped o de por ahí algún tumor, ¿no? Se puede analizar el análisis del comportamiento personal y el nivel poblacional, y por lo tanto aquí la población ya le da el impulso a la epidemiología, la era 3, de manera permanente. Después de ver este valor histórico, tenemos que analizar qué aportes nos da la epidemiología. Se los voy a enumerar, después les voy a compartir la fuente también, no tengo el capítulo donde está exactamente, en el cual el aporte principal es que nos da un método, que es un modelo sistemático basado en el método científico, obviamente, en el cual, así igual que uno cumple protocolos para hacerlo de manera clínica, un diagnóstico clínico, lo tiene que cumplir de manera epidemiológica. Y aquí, fíjense que tenemos elementos en común con la clínica. La observación es parte de los dos, ¿cierto? Definir un problema también es dar un diagnóstico. Y tomar o cuantificar los problemas también lo hacemos. Determinamos variables que están en un cuerpo clínico para determinar si cumplen o no cierto grado de gravedad o de agudeza o de cronicidad para identificar un problema clínico. Bueno, lo podemos hacer de modelo colectivo epidemiológico. Aquí hay dos partes que hay que destacar el aporte. El enfoque, que se centra en los grupos de personas, y el método que pone énfasis en las observaciones, las cuales me permiten posteriormente, si es que no infringimos ninguna regla ética o aumentamos el riesgo de que una persona sufra, pasarlo a un modelo experimental. Un modelo experimental significa que puedo reproducir lo que en la naturaleza se da. Si yo puedo identificar y reproducir un modelo experimental, quiere decir que estoy cerca de la verdad, que lo que conseguí es comprobar fehacientemente que lo que veo ocurre en los pacientes o en las personas, si se reprodujo el modelo experimental, es cierto, es verdad, con cierto grado de certeza. En el método, obviamente ya lo anticipé, se basa en un método científico, depende del modelo de estudio y el análisis dependiendo de las características que uno recopila o encuentra. ¿Qué explicaciones tenemos a partir del método? Bueno, tenemos, las voy a enumerar y después las voy a explicar. Tenemos, lo primero, identificar si algo es existente o no existe. Entonces, la única manera de identificar su existencia es porque lo puedo contar. Hay una distribución y un tamaño de acuerdo a esa valoración. O es cualitativo o es cuantitativo, pero lo puedo identificar. A partir de eso, voy a separar, lo más grande es separar a los que no tienen el problema, o sea, los sanos, y los que padecen, que son los mórbidos, son los enfermos, ¿verdad? Entonces ahí lo primero que identifico algo que existe, con un diferente volumen. ¿Qué es lo que hago después? Bueno, lo describo y tengo los determinantes tanto para la salud como para la enfermedad. Recuerden que el epidemiólogo puede ver ambos lados. Y me interesa saber por qué este sano, qué características tiene, y por qué el que es paciente o el que es enfermo también tiene lo mismo. A partir de encontrar los determinantes, identifico cómo está compuesto, lo que van a aprender ustedes en serio. ¿Cómo es un cuadro clínico? Está compuesto por dos elementos, ¿verdad? Signos y síntomas, ¿verdad? El signo, ¿qué diferencia tiene el síntoma? El signo se ve o se usa con los sentidos, ¿verdad? En cambio, el síntoma es el que percibe el paciente. Únicamente el paciente te puede decir lo que ve, lo que siente.
lo ve, lo percibe. Cuarto, no las enfermedades, sí. A pesar de que ya esto se va enlenteciendo, es posible, muy posible, que más allá del COVID, que fue una novedad transmisible, existan un conjunto de enfermedades crónicas y degenerativas nuevas que permita diferenciarlas a partir de, sobre todo, el componente ambiental o los cambios del estilo de vida de las personas. Enfermedades renovadas, enfermedades nuevas. Por ejemplo, la miopía. No se contagia la miopía, ¿no? Pero cada vez hay más miopes. ¿Saben por qué? Con las pantallas. El uso temprano de pantallas, la acomodación del nervio óptico, que es su pupila, que trata de acomodar el foco permanentemente en una pantallita chiquita, más luz, menos luz, más grande, más chico, desorienta el sistema óptico y lo termina alterando. Y lo que termina padeciendo es un problema de refracción. Ubica la imagen en un punto diferente, no exactamente en la retina, entonces le produce un problema de refracción. Y eso es un uso y se acostumbra a la persona. Es un nuevo problema, que antes no lo era. Valorar pruebas diagnósticas. Esto lo van a conocer que cuando ustedes seleccionan un elemento de diagnóstico, van a ver por qué usan uno primero que otro. Dicen, bueno, ¿por qué uso este primero? Bueno, porque estoy en esta etapa de la enfermedad. O porque tengo más sensibilidad con este que con el otro. O porque tengo mayor especificidad combinada con la sensibilidad. Encontrar la prueba diagnóstica significa que tengo el medio más adecuado. También dentro de la carencia, ¿no? Si yo carezco de todos los medios, tendré que seleccionar el más apto y más hábil para mí, ¿no? De acuerdo al grado. Seguidamente tenemos el describir la historia natural, que es el recorrido que tengo desde que estoy bien, me pongo mal, y qué me va pasando en todo ese trayecto, en el desarrollo de la enfermedad. Evaluar la eficacia de intervenciones sanitarias. Pueden ser intervenciones por acto médico, terapéuticas, pueden ser epidemiológicas, buscando el control de un problema poblacional, que puede medir si cumple o no con las expectativas. Planificar, enseñar e investigar. Vamos a ver qué es cada una de estas. De manera rápida. Establecer la magnitud. Aquí hay dos objetivos. Uno es medición. No hay vuelta. Tengo que darle una forma, un contexto. No mido. ¿Qué es lo primero que uno mide en epidemiología? Y lo vamos a repasar mucho. Enfermos, fallecidos. Lo primero que uno detecta, ¿existe o no existe? Frecuencia de la enfermedad. Algunas características lo pueden tener y mirar la particularidad que al medir, si yo tomo en cuenta un punto en el tiempo y mido hacia atrás, mido hacia adelante, puedo comparar diferentes estadios de acuerdo al espacio-tiempo y ver su evolución. El segundo objetivo sería lo ideal. Bueno, ya conozco el tamaño, ¿para dónde va a ir? ¿Se va a hacer más grande el problema? ¿Se va a autocontrolar? La epidemiología, por ejemplo, nos permite determinar en algunos cuadros sencillos, como por ejemplo un síndrome, una gastroenterocolitis, una diarrea aguda en un paciente, decir, bueno, ¿qué es lo más probable que le pueda estar sucediendo epidemiológicamente a una persona que tiene una diarrea aguda? Seguramente un desorden higiénico dietético, lo que llaman empacho entre la gente, desordenó los alimentos, le provocó. Típico en los niños que se exceden, por ejemplo, van a un cumpleañito, comen de todo, sobre todo azúcares, el azúcar que trae agua hacia adentro del conducto intestinal y tenés diarrea, no está infectado. Segundo, las causas infecciosas, obviamente. ¿Okay? Se agregan por ahí por debilitamiento químico. ¿Por qué es importante identificar esto y sobre todo por el tipo de enfermedad o el tipo de cuadro? Porque si la persona es inmunocompetente, por lo general no tengo que salir corriendo a darle antibióticos. Tengo que hidratarlo, ponerlo con una dieta astringente y en 2 días debería controlarse. Eso lo dice la epidemiología, lo dice la experiencia. La experiencia sale de la epidemiología. Entonces, una diarrea común debería autocontrolarse en 2 días, con dieta y hidratación. Se terminó el problema. Si esto no sucede,
Ahí arranca todo el protocolo que sigue. A menos que haya un factor de riesgo, como hemos dicho, con el síndrome del cólera o de la disentería basilar, que también da moco, sangre y pus, y ahí hay que poner los ojos y abrirlo, y levantar la cabeza y ver que esto no está bien, ¿de acuerdo? Eso puede también suceder de acuerdo a diferentes características. Pero fíjense cómo les puedo dar un ejemplo de lo que puede ser predictivo, ¿no? Lo que puede ser predictivo, ¿no? En muchos casos, cuando trabajamos de manera predictiva, clínico epidemiológicamente, trabajamos por una suerte de empirismo hasta que tenemos la verdad. El empirismo científico, como le llamo. ¿Por qué? Porque me baso en evidencias previas, científicas y comprobadas, pero actúo empíricamente porque no sé si realmente es lo que estoy observando, o la causa. ¿Cómo selecciona a veces uno, cómo aprende esos criterios? Y por la gravedad, por el grado de riesgo vital. Si la persona tiene un riesgo vital, tengo que salir a salvar la vida primero y después ver cómo resuelvo totalmente el problema, porque tengo que sostenerlo vitalmente. Si el problema es respiratorio, no me voy a poner a ver qué bicho es que lo tiene mal. Le pondré un tubo o le pondré oxígeno para que pueda respirar, mínimo, ¿se dan cuenta? O si tuviera algún problema cardíaco, le daré inotrópicos para que se mantenga latiendo el corazón mientras investigamos qué tiene, porque la prioridad es mantenerlo vivo, ¿se dan cuenta? Entonces, esas elecciones que uno va haciendo combina el criterio clínico con el criterio epidemiológico, porque lo transmite la ciencia. En el caso de identificación de determinantes no es otra cosa que establecer características y responder a la famosa, perdonen mi dislexia digital, aquí debería haberlo separado, ¿por qué un determinado estado de salud causa tal proceso? ¿Por qué sucede? La gran pregunta que nos hacen los pacientes es, doctor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por mala suerte? ¿Por qué? Evidentemente, como vamos a aprender aquí en epidemiología mental, nada sucede por casualidad. Las cosas suceden por alguna razón. Eso queda claro en las enfermedades. Un ejemplo para afirmar los determinantes, por ejemplo, son las enfermedades crónicas que propician estudios experimentales. Yo, por ejemplo, aprendí en mi curso de medicina de adulto mayor que curiosamente en muchos modelos de experimentación para el anciano era difícil de identificar porque en los estudios no se convoca a personas mayores de 60 años, no participan, solo muy específicamente. Entonces, al no participar, tenés un hueco de ignorancia, porque decís, yo se lo di hasta una persona de 50, más jóvenes, o hasta si tienen niños, pero no se lo di a un adulto mayor. ¿Cómo va a reaccionar? Por eso los modelos ahora están girando a decir, bueno, tendríamos que incluir un grupo voluntario para ver, pero ¿lo voy a poner en mayor o menor riesgo? Más de la mitad ya tiene una comorbilidad, o sea, ya tiene una enfermedad crónica. Toman muchos medicamentos, o sea, tienen un riesgo aumentado. Por eso tampoco se los incluye en muchos modelos de estudio de medicamentos o tratamientos, ¿se dan cuenta? Entonces, a veces la medicina tiene sus limitantes y tenemos que trabajar de mucho antes con la prevención. O sea, cómo uno llega a esa etapa, por eso la idea de la prevención. Completar cuadros clínicos. Bueno, esto también pongo el modelo del SIDA o del COVID, porque originalmente uno tiene un conjunto de criterios de acuerdo a lo que se conoce. Pero cuando se conoce poco, o cuando se establece un nuevo patrón de enfermedad, se va ajustando. Inclusive enfermedades que conocemos mucho, el dengue, por ejemplo. Ustedes saben que el dengue puede aparecer solamente como un síndrome diarreico. O si puede esperar la fiebre, el quebrantahueso, el dolor de la articulación, y por ahí el tipo tiene diarrea y tiene un dengue. El virus fue al tubo digestivo, tiene receptores. Claro, para llegar a ese diagnóstico tenés que ir descartando varios previos, ¿cierto? Pero ya ha sido identificado un síndrome diarreico sin tener el síndrome clásico. Que es la fiebre, la erupción cutánea, el dolor articular. En el caso de la definición de SIDA también es complejo porque es un síndrome de inmunodeficiencia, no es una enfermedad que vos podés encajarla en algo. Porque, claro, la clave es que tenga VIH primero y después se haya activado el virus y te dé cualquier enfermedad te pueda matar, ¿no es cierto? Hay algunas enfermedades que se identifican muy, digamos, patognomónicamente con el SIDA, ¿no? Un cáncer de tejido conectivo se llama sarcoma de Kaposi, que da manchas de color té con leche,
manchas variadas alrededor del cuerpo, parecen lunares, que aparecen y desaparecen por la relación con el sarcoma. Siempre juegan tejido conectivo y que los sarcomas son tumores ahí, lo van a aprender en anatomopatología. Lo que diga sarcoma es tejido conectivo, lo que diga oma o sinoma, glándula, se va a glándula, maligno, ¿no? Y aquí fue uno de los temas de cómo lo definían, ¿no? Entonces tiene 4 etapas, y depende del tipo de grado, cómo lo van a definir. En el caso, por ejemplo, de COVID, nosotros arrancamos con una definición que se fue ajustando a medida que íbamos aprendiendo de los casos. Originalmente había que tener 38 de fiebre, después fuimos bajando hasta 37,5, algunos dicen 37, 37,1, ya lo podemos considerar como factor de riesgo, a tal punto que era uno de los pocos variables que le realizaban a uno en un aeropuerto. Cuando dejaba aquí te ponían la fiebre, ¿no? Si tenías mayor síndrome febril, podías tener. Pero podías tener cualquier otra cosa. Pero bueno, identificar cuadros clínicos. Identificar nuevas enfermedades, bueno, ya mencioné una, pueden ser varias. La novedad como enfermedad puede tener que ver con algo que el mundo no conoce o con algo que en tu zona o área donde trabajas o vives no se conociera previamente. O sea, hay que manejar, ver bien qué es lo que sucede. Por ejemplo, hay enfermedades que antes del 2015 no existían en el continente americano. Chikungunya y Zika no había. Entonces, una enfermedad nueva, no, una enfermedad nueva, no, porque el virus, ambos, se conocen de la década del 50 y 60 del siglo pasado. Lo que pasa es que estaban metidos en las islas polinésicas, en las zonas de Oceanía o en África. Entonces, era desconocido para nosotros, ¿no es cierto? Ya lo vamos a comentar el tema de lo que es novedoso. Valorar pruebas diagnósticas, como les mencionaba, permite sistematizar la medición de un problema de salud a través de la sensibilidad o capacidad de encontrar el problema y la especificidad como un complemento para descartar aquel que no lo tiene, ¿no? Identificarlos. La historia natural, conocer los factores y cómo son los cuadros clínicos. Evaluar la eficacia, las intervenciones de acuerdo al nivel de intervención, hasta llegar a lo que se llama ensayo clínico controlado, que es la prueba de tratamientos o terapéuticas. El cribado es un screening, es como el cribado viene de red, o tratar de capturar algo. Son estudios masivos, por ejemplo, para evaluar la hipertensión arterial, siendo una enfermedad silenciosa, la única alternativa que tenemos es poner puestos en diferentes lugares de la ciudad o tomar la presión de un montón de gente y evaluar si padecen o no cifras tensionales superiores a las fisiológicas, ¿no? Voy a esquivar un poco la palabra normal, porque no me gusta decir normal, porque no sé a veces qué es normal, qué es anormal, pero dentro de lo fisiológico uno podría decir lo voy a buscar, me lo voy a pillar, porque ¿cuándo lo pillo? Cuando tengo un infarto, cuando tengo un accidente cerebrovascular, cuando tengo una persona que se desangra, una epistaxia, una hemorragia. O sea, tengo la consecuencia. Ya conociendo esto, uno va marcando. La evaluación de perfiles, ¿no? Por ejemplo, la diabetes 2, como no sé si lo mencioné, cuando yo me formaba con ustedes, a mí mi profesor me decía, buscala entre los 40 y 45 años. Y ahora, buscala entre los 20 y los 30. Pues ya apareció. Ya bajó. ¿Y eso qué tiene que ver? Hablamos del estilo de vida, ¿no es cierto? Ahí está el factor más importante, el factor ambiental, comportamiento humano. Planificación sanitaria, sin ninguna duda, la epidemiología tiene un área que trabaja en área de gestión sanitaria, hospital, etc. Lo vamos a desarrollar realmente, la ayuda a enseñar. Fíjense, hay una materia que ustedes tienen, no sé si la pasaron, ¿no? Lectura crítica, tiene componentes de la epidemiología que les ayuda a trabajar con el metaanálisis. Ahora que tienen IA, las cosas también han cambiado mucho porque les ayuda a encontrar más rápido los estudios, pero ojo con el tema de buscar muchos estudios porque la IA también se confunde o te inventa. Entonces, ahí hay que trabajar combinado. La lectura crítica biomédica se abastece, lo ayuda a la epidemiología, porque dice, ¿qué busco? Busca esto, esto y esto. Entonces, te ayuda a orientar y a filtrar la información, a decir cuando hay mentira o no es cierto, y a sintetizar, ¿no? Buscar ideas
¿Y qué es lo que hace el epidemio? Y como le decía, a mí me ha ayudado mucho a mejorar mi desempeño clínico, me ayuda a razonar, me ayuda a trabajar en razonar. ¿Qué es lo que ustedes van a descubrir este año a través del método clínico, del método criminológico de todo? Finalmente, algo que ustedes ya empezaron a desarrollar desde el primero y el segundo más, que hicieron metodología de la investigación. Formular una hipótesis, establecer un mecanismo, establecer un problema, cómo comprobarlo, obtener un resultado y dar algún tipo de conclusión, validar algo. El futuro. Bueno, el futuro, jóvenes, para ir cerrando, tiene que ver con la superespecialización de la epidemiología. Así como ocurrió con muchas especialidades, sobre todo las quirúrgicas, que ahora tenés cabello y cuello, o colorectal, antes el cirujano en general hacía casi todo. Ahora hay colorectal, hay de vías biliares, hay otro que es solo cardiovascular periférico, otro central, etc. Bueno, la epidemiología se va diversificando de acuerdo a diferentes áreas de estudio, ¿no? Inclusive de gestión. Eso es lo que va a quedar para hacia adelante. Seguramente va a haber colegas que desarrollen la especialidad, a mí me gusta la general, pero abarcar todo. Lo que queda simplemente es un resumen que les dejo para consolidar lo más importante que hemos visto: el concepto, la evolución, los aportes y las aplicaciones. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Dudas o preguntas? Ok. El material ya está en la página, no sé si lo curiosearon. Ok, esa es toda la parte teórica. Si hubiera alguna modificación, se la voy a compartir por WhatsApp. Suelo agregar láminas que encuentro nuevas o construir nuevas para mejorar la experiencia de aprender, ¿de acuerdo? O sea, para que les sea más